Bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy bonito, muy interesante, que es acerca de la mitología griega. Bien, la mitología griega comprende ese cuerpo de historias que pertenecen a los antiguos griegos y que tratan pues de sus dioses, de sus héroes, además de todo este mundo fantástico que los griegos quisieron explicar en esta antigua civilización. Incluso los investigadores modernos han acudido a los mitos y los han estudiado en un intento por descubrir cómo funcionaban las instituciones religiosas, cómo funcionaba la política en la antigua Grecia. ¿Ya? Entonces es un mundo muy rico, muy bonito de estudiar porque tiene mucha riqueza cultural, ¿no? La mitología griega, y ya vamos a ver de qué se trata. Pero antes tenemos que conocer qué son los mitos y qué es lo que trataban de explicar en el mundo antiguo. Empezamos. Muy bien. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, sagrado, de carácter simbólico, que usualmente relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes y que involucra a seres sobrenaturales o fantásticos, tales como los dioses, los semidioses, monstruos que hemos podido conocer en algunas películas o inclusive en los libros que hayamos leído. A ver, alguien me comenta en qué película nosotros hemos visto estos seres eh, sobrenaturales o en qué libros que hayamos leído. Las crónicas de Narnia. En las crónicas de Narnia, muy bien. ¿En dónde más? Por ahí no sé si ustedes se acuerdan de Percy Jackson. Han visto la película de Percy Jackson, ¿verdad? Cómo adaptan a los seres de la mitología griega como si estuvieran viviendo en el tiempo actual, ¿no? ¿Cómo serían los hijos de los dioses viviendo en el tiempo actual? Es muy interesante, muy chévere. ¿Alguien más? Bueno, estos dioses, semidioses y monstruos pertenecen precisamente a esta cultura. En la Grecia antigua, los mitos respondían a su cultura religiosa y al modo en que entendían el universo y explicaban su origen, por lo que sus héroes, dioses, monstruos y episodios tradicionales fueron heredados oralmente y luego por escrito de generaciones previas, porque contenían toda esta carga cultural. Miren cómo es maravillosa la tradición oral. Y gracias a esta tradición oral que es tan hermosa, es que nosotros hemos podido recibir un legado cultural de muchas civilizaciones que empezaron a compartir lo que verdaderamente era importante. La tradición oral es aquello que pertenece a tu cultura, que lo vives, que te identifica, es como nuestra identidad cultural de los indígenas también fue transmitida de generación en generación, y pese a la conquista española nosotros aún podemos conocer acerca de esto porque alguien seguramente se tomó la molestia de escribirlo, de compartirlo con los demás, ¿verdad? Entonces, de allí es que nosotros podemos tomar esta riqueza cultural de Grecia también a través de esta tradición oral generada. Vamos a hacer algunas diferencias, vamos a hacer algunas aclaraciones o diferencias entre mitos y leyendas. Hay que conocer que los mitos son aquellos que tratan de explicar el origen de las cosas. Los mitos surgen como esa necesidad que tiene el ser humano de explicarse el porqué de las cosas, el por qué hay una luz en el cielo enorme que alumbra en las noches, por ejemplo, cuando no se sabía que era la luna, que lo que todos conocemos que es un satélite
natural de la Tierra, ¿verdad? Pero antiguamente las civilizaciones antiguas no lo conocían, no sabían, entonces comenzaban a preguntarse, ¿por qué será que esa luz solo sale de noche? Con lo mismo ocurría con el sol. ¿Por qué será que esa luz tan brillante alumbra en el día? Entonces comenzaban a tratar de explicarse el mundo y alrededor de esto, de por qué surge el sol, por qué surge la luna, quién domina los mares, por qué de la tierra sale la siembra, la cosecha, por qué, de dónde salen los seres humanos. Todas estas preguntas eh, fueron pensadas por aquellos hombres de la antigua Grecia y bueno, y de muchas otras civilizaciones, pero en Grecia comenzaron a construirse estos mitos del porqué, ¿verdad? Entonces, los mitos tratan de explicar eso, el origen de las cosas. Las leyendas, por otro lado, resaltan las características de un pueblo, cómo era ese pueblo, las costumbres, qué era lo que hacían, ¿ya? En el mito intervienen dioses, seres sobrenaturales, héroes y monstruos. En las leyendas también intervienen héroes, pero los héroes son más gente común, gente del pueblo, pueden ser sobrenaturales o del inframundo, pero más que nada no están ligadas a una deidad como tal, como en el caso de los mitos. Los mitos son parte de la religión de un pueblo. Recordemos que los griegos eran politeístas, es decir, que adoraban a muchos dioses. Ellos creían que cada dios gobernaba algo específico en la tierra, y ya vamos a ver. Las leyendas son parte de la didáctica de un pueblo, es decir, las leyendas nos dejan un mensaje, una enseñanza, nos dejan una forma de percibir cómo era la realidad de ese pueblo en ese momento y nos enseña acerca de su cultura, de sus tradiciones. Los mitos no tienen una geografía definida o es una época muy anterior a la moderna, entonces puede ser que hayan sucedido en un lugar que a lo mejor ya geográficamente no se conoce. Las leyendas ocurren en ciudades y pueblos definidos. Repasemos algunos tipos de mitos. Tenemos los tipos de mitos cosmogónicos, teogónicos, etiológicos y antropológicos. A ver, alguien que quiera participar y me ayude a leer el mapa conceptual. Alguien que diga a mí, yo. Muy bien, María Fernanda. A ver, Leo. sí, por favor. Todos mis, todos o uno. Léame los mitos cosmogónicos. Mitos, vaya. Mitos, tipos de mitos cosmogónicos. Explican el origen y formación del universo. Leo el otro. Muy bien, teogónico. A ver, Teogónico. Explican el origen de las divinidades divinidades o o dioses. dioses. Muy bien, ¿alguien más que quiera decir los mitos etiológicos y antropológicos? ¿Qué tratan de explicar? Yo mismo. A ver, diga. Etiológicos hablan sobre el origen de los animales y de los fenómenos naturales. Antropológicos explican el origen de los seres humanos. Muy bien. Entonces, como nos habían leído sus compañeros, los mitos cosmogónicos intentan explicar el origen del universo, los teogónicos, el origen de las divinidades y dioses, etiológicos, el origen de los animales, las cosas o los fenómenos sobrenaturales o naturales del planeta, y los antropológicos, el origen de los seres humanos. Seguimos. A ver, alguien que me ayude con el siguiente cuadro. Tenemos también los mitos escatológicos, morales y fundacionales. ¿Quién desea leer los tres mitos? Yo, mi A ver, escatológico. Hablan sobre la destrucción del mundo. Fundacionales. Explica cómo se originaron las poblaciones y ciudades. Y muy los bien, morales revelan los misterios referentes al bien y al mal. muy bien. Entonces, vemos cómo cada tipo, cada clasificación de mito trata de explicar algo diferente, ¿verdad? Cada una de estas cosas intenta explicar algo diferente. Ahora vamos a ver si han entendido
sobre la clasificación de los mitos. No se duerman. Bien, tenemos el mito chino de Pancú. Para los chinos, según la mitología china, al principio el tiempo y el universo tenían la forma de un huevo. Cuando el huevo se rompió, un gigante Pancú salió con dos elementos básicos, el yin y el yang. Seguro que hemos de haber escuchado sobre el yin y el yang alguna vez. El yang forma el cielo y el yin se condensó para formar la tierra. Después de 18.000 años que Pancú murió, de su cabeza se crearon el sol y la luna. De su sangre se crearon los ríos, los mares, y de su respiración se formó el viento y de su voz el trueno. Finalmente, se dice que los seres humanos se crearon de las pulgas que vivían en él. Para los chinos, así fue como antiguamente pensaban, ¿verdad?, que se había formado el universo. Si esto trata de explicar el origen del universo, ¿qué tipo de mito es? A ver, ¿alguien que desea hablar? Es el origen del universo. Es el primerito, cosmogónico, ¿verdad? El origen y formación del universo. Luego tenemos el mito de Atenea. Según el mito de Atenea, ella es la hija de Zeus que nació ya adulta. De la frente de Zeus, cuando Hefesto supuestamente le abrió la cabeza con un hacha para curarlo de los dolores que lo atormentaban. Atenea es la diosa de la sabiduría, de las artes y la artesanía. Si este es un mito que intenta explicar el origen de una deidad, ¿qué tipo de mito es? Cosmogónico. Mitos teogónicos. Teogónico. Cosmogónico. Muy bien, claro. Cosmogónicos, el origen del universo. Teogónico, el origen de las deidades, ¿verdad? Teogónico. Luego tenemos un mito que se llama la caja de Pandora. Se dice que Pandora fue la primera mujer creada a imagen y semejanza de los dioses. Esta fue modelada por el dios del fuego Hefesto con la ayuda de Atenea y fue ordenada a hacer por el dios Zeus para castigar a los humanos, dado que Prometeo había intentado robarse el fuego divino para proporcionárselo a los hombres. El mito de Pandora surge en un momento en el que Zeus le entrega una caja para que se la lleve a Epitemeo, y dentro de la caja constaban todos los males existentes de la humanidad, todos los males que podrían ocasionarle a los seres humanos. Por lo que Pandora tenía la prohibición de abrirla bajo ninguna circunstancia. Pero cuando Pandora la abre, fue de allí que se salieron todos los males de la humanidad. Ella tuvo miedo, volvió a cerrar la caja y lo único que no pudo escapar de la caja fue la esperanza. De esta forma se conoce esta famosa expresión de decir, cuidado vayas a abrir la caja de Pandora, es decir, cuidado se te vayan a salir las cosas que no debes decir o que no debes hacer, ¿verdad? Porque de esta forma nace el mito y la expresión de que abrir de la caja de Pandora representa el máximo en la mitología de la perdición de la propia humanidad. Y asimismo también el surgimiento de la frase que la esperanza es lo último que se pierde. Si este mito trata de explicar fenómenos sobrenaturales, ¿qué tipo de mito es? Comenzaba con E. Un mito Escatológicos. etiológico. Estaba cerca. Un mito etiológico intenta explicar los fenómenos naturales
cómo surgieron los animales en la naturaleza, ¿no? Y algunos fenómenos sobrenaturales también. Luego tenemos el interesante mito maya, que habla acerca de los hombres del maíz. Según esta civilización antigua, que muchas de sus tradiciones, mucha de su cultura fue recopilada en el libro del Popol Vuh, se cuenta cómo los hombres fueron hechos de maíz y se explica en el mito sobre el origen del maíz. ¿Por qué la agricultura tiene un carácter sagrado para esta cultura? Son precisamente esos elementos los que hacen que este tipo de mito, que está recopilado en el Popol Vuh, que se llama el libro sagrado del consejo, ¿no? Así se llamaba para los mayas, toma el nombre de mito antropológico, cómo se crean los seres humanos, ¿verdad? El mito antropológico. Tenemos también aquel mito de que un asteroide caerá sobre la Tierra, del apocalipsis, el fin del mundo. Ese sí es un mito que lo mencionaron hace un momento, un ratito. ¿Cómo se llama? Mito. Exacto, muy bien, Joni. Mito escatológico. Ahora tenemos el mito de la fundación de Roma. Se dice que según la leyenda romana, los hermanos gemelos Rómulo y Remo fueron los fundadores de esta ciudad. Al final sería solo Rómulo quien la fundaría y que se convirtió en rey, ya que por ahí en la historia un hermano mata a otro, pero bueno, estos gemelos se dice que fueron criados por una loba que los amamantó al nacer, y de hecho en Roma hay una escultura de esta, que grafica esta escena de los gemelos amamantándose de una loba. Esta leyenda, este mito surge en los finales del siglo VII antes de Cristo. Y es un mito que habla sobre la fundación de Roma. ¿Qué tipo de mito será? Mitos fundacionales. Muy bien, es un mito fundacional, ¿verdad? Y finalmente tenemos los mitos sobre la existencia del bien y el mal. Estas dos condiciones que habitan en los seres humanos, ¿no? El bien y el mal, o como los chinos llamaban el yin y el yang. ¿Qué tipos de mitos hablan sobre este tema? Los morales. Los morales. Muy bien. Muy bien. Ahora que hemos conocido los tipos de mitos, nos vamos a conocer a unos personajes muy simpáticos que nosotros ya hemos visto por allí en algunos momentos. Y estos son los dioses griegos. Por aquí tenemos un cuadro y un ejercicio que hicimos con el curso anterior, que ya lo vamos a hacer con ustedes. Tenemos aquí el nombre en griego, la atribución, es decir, qué hace cada uno de los griegos, qué hace cada uno de los dioses, es su nombre en romano. Recordemos que el Imperio Romano conquistó Grecia, ¿verdad? Y cuando conquista Grecia toma mucho de su cultura. Y una de las cosas que los romanos tomaron fue el ejemplo de los dioses griegos, solo que ellos le cambiaron los nombres. Por eso es que aquí ustedes ven en esta parte el nombre en romano de los dioses griegos, ¿no? De Cronos, dios del tiempo, Gea, diosa de la tierra, Zeus, dios del universo, Hera, diosa del matrimonio, y así con cada uno de los dioses que tenemos aquí. Aquí tenemos Artemisa, diosa de la casa, Apolo, dios de las artes y la belleza y la luz, Ares, el dios de la guerra, Hefesto, dios del fuego, Poseidón, dios de los mares, Eros, dios del amor también, Deméter, diosa de la agricultura, Dionisio, Asclepios, Hades, de los muertos o el inframundo, Perséfone también era del inframundo, Heracles, Odiseo, por ahí nuestro personaje Odiseo, o Ulises, que es nuestro personaje de la obra La Odisea que ya vamos a estudiar, Urano, Pan, Eos, Helios y Selene, ¿no? Tenemos aquí a los dioses, tenemos cuál es cada una de su atribución y las figuras. Bien. Para que no se nos vaya el tiempo, porque ya nos quedan solo 10 minutos, vamos a hacerlo rapidito.
vamos a irnos, voy a compartirles pantalla, y nos vamos a ir, voy a compartirles pantalla, y nos vamos a ir a Jamboard, rapidito. Vamos a ir a Jamboard rapidito. Y yo les voy a compartir por el chat el código de aquí, de editor, listo. Entonces vamos a copiar el código para que ustedes se unan y puedan ponerle los nombres a estos dioses griegos que yo tengo aquí en la pantalla. Lo van a hacer de una forma, ustedes ingresan allí, están con sus cuentas de Gmail, van a poder entrar. Y lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. No van a utilizar esto porque no necesitan rayar nada, borrar tampoco. Solo necesitan hacer clic en las notas adhesivas y ponerle los nombres. Por ejemplo, Zeus. Y como ya le pongo el nombre a Zeus, yo no le voy a poner a Zeus porque ya Zeus tiene nombre, ¿verdad? Voy a entrar, voy a ponerle el nombre a otro color. Le voy a poner el nombre a Poseidón. ¿Cuál será Poseidón? Por aquí. Y así. Y tengo más pizarras donde puedo ir trabajando los nombres de los dioses, ¿ya? Ahí veo que se han unido algunos. Y pueden ir poniéndole los nombres a los dioses. Rapidito, porque se nos acaba el tiempo. A ver, vamos poniendo, los que vamos entrando, vamos poniendo en las pizarras que no hay ningún nombre, ¿ya? Afrodita, muy bien, así. Solamente te ubicas encima del cuadrito, le das clic y lo mueves, ¿ya? Así es. Así debes hacer. Haces tu notita adhesiva, le das clic encima del cuadrito y lo pones y lo ubicas en el dios griego. Por acá estos dioses están abandonados, esperando que les pongan nombre. Acá arriba ustedes en estos iconos les dan vuelta a la pizarra y ahí ustedes van a ir poniéndole los nombres. Ya tienen nombre 4 dioses. Ahora busquemos los de acá. Por acá está Cronos. Por acá está Ares. Hermes, el mensajero de los dioses. Hefesto, la diosa de la siembra. Por acá están Apolo, Artemisa, Hades, el Dionisio, el dios del vino. Gea, la diosa de la tierra, pero Gea está por acá. Ubícate primero en la pizarra y ahí haces la nota adhesiva para que no tengas que estarla arrastrando. Perséfone, muy bien. Vamos a ver qué están haciendo por acá. Muy bien. Por acá están abandonados estos dioses solitos, ahí sin nombre. Bien, chicos, un minuto más. Antes de que se nos corte la reunión. Bueno, ustedes pueden quedarse con el link y pueden seguir haciendo esto.
mientras vamos en el chat. ¿A quién le sale error? Puede ser que al que le salga error, Honey, ha de ser porque no está logueada con su correo de Gmail. Ayer también les pasó así a sus compañeros. A lo mejor no tiene abierto el correo de Gmail y por eso no le sale el Jamboard. Puede ser esa la razón. Porque el código está bien, sus compañeros han entrado. Y todos han entrado. 20 lectores en total, dice. Muy bien. Bien, los dejo con ese ejercicio y vamos a continuar acá con la presentación antes de finalizar nuestra clase. No se olviden de ingresar a su Classroom, las actividades que yo les dejé en la clase grabada de ayer, cumplirlas, tienen un plazo hasta la próxima semana, ¿no? Si no han ingresado todavía al Classroom, por favor háganlo, en sus guías de trabajo fue adjunto el código. En el video, ustedes deben entrar en el Classroom, en la parte que dice trabajo en clase, y ahí en el cuestionario de Google Forms, ustedes llenan el cuestionario. No se preocupen si sale como tarea no entregada, porque a mí sí me llega, cuando ustedes llenan el formulario de Google Forms, a mí me llega en Excel quienes han participado del formulario y quienes han contestado las preguntas. Yo estaré corrigiendo y les estaré mandando la calificación en esta semana, ¿no? Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo a mi correo electrónico o por WhatsApp, que yo creo que mi WhatsApp todo el mundo lo tiene ya en primero técnico. Primero técnico, en primero A, primero B, ¿no? Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Espero que tengan un lindo fin de semana, que pasen bien, que ayuden a sus papás en casa. Por supuesto,